Ok, vamos a revisar la correlación cruzada de señales reales eh, con el método gráfico. Yo creo que la forma precisa de nombrarlo sería semigráfico, porque no resolvemos el problema totalmente, simplemente mediante gráficas estimamos algunas condiciones para la variable tau y la variable t, y pues se tiene que integrar de manera analítica, al menos que pues la integral sea de una función muy sencilla, pues podría hacerse con geometría. Entonces, la idea es utilizar este esquema 1 y a partir de interpretar la operación geométricamente, vamos a encontrar las diferentes situaciones que nos dice esta operación de manera indirecta. Entonces, a ver, veamos qué significa esta operación. Tengo una señal, la y de tau, que respecto a y de t es la misma señal, solo que la letra es distinta. Tengo una señal que se llama x de t más tau. Como estoy integrando con respecto de tau, aquí la letra principal es la tau, entonces la t funge como traslaciones. Entonces, ¿qué sería la correlación? Pues es multiplicar una señal con la traslación de otra y el resultado de la multiplicación calcularle el área. ¿Por qué va cambiando los valores esta integral? Porque estoy utilizando diferentes valores de traslación. Entonces, tengo una señal, llamémosle fija, tengo una señal móvil, entonces muevo la señal una cierta cantidad, la multiplico por la fija, me observo el resultado y le calculo el área. Nuevamente, tengo la señal fija, tomo una traslación distinta a la anterior, observo las multiplico, observo el resultado y hago el área, y así sucesivamente. Esa sería la idea del método semigráfico, explotar esta idea geométrica para tratar de hacer las integrales que sean necesarias. Una ventaja tal vez que puede tener el método semigráfico sobre el analítico es que te salen menos integrales que en el método analítico. En el método analítico normalmente hay que hacer muchas integrales porque pues es operativo, ¿no? O sea, simplemente estamos haciendo ahí algunas cancelaciones, mientras que en el método gráfico, digamos que te salen las integrales mínimas para dar el resultado. ¿Cuál es la desventaja del método gráfico? Que si no tienes una buena orientación espacial de las gráficas, pues puede ser más complicado que el analítico, ¿no? Porque hay que estar moviendo y trasladando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Ya entrando en materia, sería hacer la correlación cruzada de X con Y. Recuerden que si así está el orden, así son las operaciones, ¿no? Entonces, según esto, lo que tenemos que hacer es escribir Y de tau, entonces es la misma Y, pero con la letra tau, ¿no? Aquí bosquejamos la gráfica, escribimos a la X de tau, ¿no? Por el momento escribimos a la X de tau, que sería esta misma señal, solo que pues, con la letra tau, aquí está, ¿ok? Y observen lo que tenemos. La tau, pues es la letra de la fórmula, de la función, de la señal, y la t es la traslación. Observen que para t's positivas, ¿ok? La señal se mueve a la izquierda. Y observen que para t's negativas, la señal se mueve a la derecha. O sea, es decir, x de tau menos 1 la va a mover 1 a la derecha. X de tau más 1 la va a mover 1 a la izquierda. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con la geometría de esta señal? Necesitamos representar estos movimientos. Entonces, este punto menos 2 y este punto 2, y obviamente todos los demás puntos, se van a estar moviendo de acuerdo a la traslación de que le demos a la señal X. Entonces, como repetí, por ejemplo, si la t es positiva, la señal se mueve a la izquierda. Entonces, si la t es más 1, este sería menos 2 menos 1, sería menos 3. Menos 2 menos 1 sería 1. Entonces, cuando la t es positiva, estos puntos se mueven a la izquierda. ¿Ok? Por lo cual he agregado este menos t. ¿Por qué? Porque cuando la t sea negativa, por ejemplo, que sea menos 1, que sea tau menos 1, sería menos con menos más, y menos 2 más 1 se mueve a la derecha. Menos con menos 1 es más y 2 más 1 se mueve a la derecha. Entonces, este menos que he agregado aquí a estos puntos ocasionan la geometría descrita en la señal. Para valores de t negativos se va a mover a la derecha, para valores de t positivos se va a mover a la izquierda. ¿Ok? Listo. Entonces, esto sería el motivo por el cual agregué estos valores de t. Ahora lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Ya pintamos las dos señales, ya pintamos estos puntos que nos ayudan a saber las traslaciones, y entonces comenzamos a trasladar a la señal X dejando a la Y fija, ¿no?
Entonces, ¿cuánto tenemos que trasladarla? Pues depende de las geometrías. En este caso, vamos a ver que nos quedan tres geometrías distintas o tres situaciones diferentes de multiplicación de las señales. Espero que ahorita que las diga, pues estas tres queden claras y también se entienda que no hay más situaciones, ¿no? Entonces, esta señal se anda moviendo, ¿no? Como t es cualquier número real, pues se va a mover tanto todo a la izquierda como todo a la derecha. Y hemos dicho que pues se anda multiplicando por la señal de arriba y a los resultados pues le calculamos el área. Y esos son los valores de la correlación para cada valor de t, ¿no? Tenemos diferentes situaciones. Entonces voy a empezar con esta situación que me parece la más sencilla. Entonces, ¿qué pasa si como tengo que mover a la señal X, qué pasa si este rectángulo está hasta el lado izquierdo? Si ese rectángulo está hasta el lado izquierdo, pues resulta ser que cuando multiplique por la señal, por la Y, porque tengo que hacer esta operación, tengo que hacer X por la señal trasladada, pues la multiplicación será 0, porque por un lado, para estos valores, la señal Y vale 0, para valores fuera de las orillas que tenemos aquí marcadas del rectángulo, pues es 0, entonces si multiplicamos es 0. Pero ¿qué pasa con esta situación? Esta es la situación que estoy pintando aquí, pero también lo mismo sucedería si el rectángulo está más a la izquierda y está más a la izquierda y está más a la izquierda. Entonces la multiplicación de las señales punto por punto sería 0 y no habría correlación. Entonces esta es una primera situación. Si el rectángulo en verde está muy a la izquierda, entonces la multiplicación es 0 y la correlación es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la multiplicación va a ser 0 y por ello la correlación, si este punto extremo derecho del rectángulo es menor que 0. Si el punto extremo derecho del rectángulo es menor que 0, porque entonces implicaría que el rectángulo está pintado a la izquierda del eje vertical. Entonces, pues gracias a eso planteo esa desigualdad. Si el extremo derecho, que me indica este punto en donde anda, de acuerdo a la traslación, entonces planteamos que este punto sea menor o igual que 0. Por lo tanto, si despejamos a las t es mayor que 2. Entonces, ¿qué estamos diciendo para el valor de la correlación? La correlación tiene el valor de 0 por el resultado de la integral si la t es mayor que 2. Es decir, si haces esa traslación para valores de tema, si t vale mayor a 2, va a haber una cierta traslación que implica esta geometría, que implica que la correlación sea 0. ¿Ok? Esa es una situación que puede suceder. ¿Sale? Entonces, estamos pensando, este es un primer esquema, ¿no? Es la primera situación que estamos identificando. No integramos nada, ¿no? Entonces, si estamos contando las integrales que estamos haciendo, llevamos 0 integrales, ¿no? Vamos a ver que, pues, si lo quisiéramos comparar con el caso analítico, hicimos como 4 integrales, ¿no? Aquí solamente hay que hacer 2, que sería el esquema 2 y 3, ¿ok? Entonces, bueno, pensemos que la función x se está moviendo en todo el eje horizontal. Entonces, si pensamos que viene desde izquierda hasta derecha, se está multiplicando, se está multiplicando, se está multiplicando, se está multiplicando, y sigue avanzando, y entonces cuando sigue avanzando, ya hay un esquema como de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa con este esquema? Pues entonces, si tengo una cierta traslación y multiplico la señal y por la señal x punto por punto, pues lo que me sobrevive es esta figura en negro, ¿no? Es fácil bosquejar esta figura porque este tiene altura 1, entonces la señal de arriba por la y por 1 pues queda igual. Pero obviamente, ¿hasta dónde va a ser la multiplicación? ¿Hasta dónde la multiplicación no es 0? Pues dependiendo cuánto se empalme cuando este esté avanzando, dependiendo hasta dónde se empalme, eh, hasta dónde llegue este extremo derecho, más que empalmar, hasta dónde llegue el extremo derecho del rectángulo, ¿no? Este punto dice hasta dónde la multiplicación sobrevive, porque después de este punto el rectángulo vale 0. Entonces tengo este segundo esquema. Entonces, si lo queremos pensar de la siguiente manera, podríamos pensar que en el esquema 1 el rectángulo está afuera, en el esquema 2 el rectángulo está dentro de la figura, entonces ya la multiplicación, ya hay un empalme, ¿no? Si graficara esto en un mismo plano cartesiano ya hay un empalme, la multiplicación punto a punto ya no es 0, ya sobrevive un pequeño pedazo, ¿no? Esta multiplicación, ¿no? Entonces, ya que multipliqué, pues ahora digo de dónde hay área, ¿no? Voy a calcular el área de la multiplicación, pues el área en este caso sería desde 0 hasta 2 menos t, desde 0 hasta 2 menos t.
¿Ok? Esa sería la idea de este segundo esquema. Ese es el valor de tau, ¿no? Tau, le integro desde 0 a 2 menos t. ¿Quién voy a integrar a y de tau? Pues quito la t y pongo tau. Aquí pongo tau, e a la menos tau. El escalón, pues es un 1, que ya lo consideré aquí en esta geometría. Y luego multiplico por x de t más tau. X de t más tau, pues es quitar t y poner taus. Pero eso es un 1, ya lo consideré. Precisamente lo que estoy considerando es esa geometría de los escalones, pues ya son unos aquí. Por lo tanto, solo hay que integrar esta función, evaluarla, y nos queda esto. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿este esquema genérico cuándo es válido? Pues este esquema es válido cuando el rectángulo se va empalmando con la señal de arriba, ¿sí? Y sigue este esquema en el sentido que la integral comienza en 0, termina en 2 menos t, mientras el rectángulo siga entrando a la figura. Entonces, cuando el rectángulo termine de entrar a la figura, estos límites de integración ya no serán los mismos. Por lo tanto, ese esquema dura hasta ese momento. En la siguiente figura vamos a ver a qué nos referimos con que estos límites de integración ya no son los mismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este esquema es válido mientras que los puntos móviles estén en una cierta región. ¿Ok? Entonces, esto se puede plantear como cada quien desee. Yo lo he planteado de la siguiente manera. Elijo un punto, elijo este punto del extremo izquierdo, que es menos 2 menos t. ¿Ok? Entonces, yo digo que este esquema 2, comienza cuando termina el esquema 1. El esquema 1 termina cuando el rectángulo comienza a entrar o comienza a atravesar el eje vertical, ¿no? Porque antes de eso la multiplicación es 0. Termina aquí. Observo el ancho del rectángulo. ¿Okay? El ancho del rectángulo es de 4 unidades. Para que este punto esté aquí atrás, pues resulta ser que debo de restar 2 unidades. Entonces 2 menos 2, 0. Por lo tanto, este punto se convierte en 0 y aquí le resto 2, este punto se convierte en menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Este punto, el extremo izquierdo, en este esquema está en menos 4, porque por los anchos del rectángulo. Y entonces cuando el rectángulo empieza a entrar, paso a este esquema. Entonces, este punto extremo empezó en menos 4, menos 4, menos 4, sigue avanzando hacia el 0, y cuando este punto está exactamente en 0, este esquema cambia. Entonces digamos que entre un esquema, el final de un esquema es el principio del siguiente esquema y así sucesivamente. Entonces, este esquema es cierto mientras el extremo izquierdo del rectángulo sea mayor que menos 4, es decir, está hasta acá, por los anchos, ¿no? ¿Okay? Y es menor o igual que 0, porque este punto, en el momento en que llegue al eje vertical, al origen, pues ya hay otro esquema de integración. ¿Por qué sé que es otro esquema? Porque los límites de integración, o como veremos más adelante, pues serán distintos. Entonces planteo esa desigualdad, ¿no? Este punto debe de estar en esta región. Despejamos a la t y te queda que t debe de ser mayor que menos 2 y menor que 2. Por lo tanto, esta fórmula solamente es válida para t entre menos 2 y 2. Si no, pues tengo otro esquema de integración y en general pues será distinto. Okay. Vamos al tercer y último esquema. Entonces, como dijimos, este esquema que he pintado aquí como termina en F, en el punto final, en donde el rectángulo está, el extremo izquierdo del rectángulo está exactamente coincidiendo con el eje vertical. Ok, ahí está. Entonces, en el siguiente esquema, ya el rectángulo está totalmente del lado derecho. ¿Ok? Porque ya atravesó, ¿no? La parte izquierda en este instante final comienza a atravesar. Obviamente este es un dibujo, pues, digamos, pues un poquito, para un valor de t un poco más grande, ¿no? Para que se vea que ya atravesamos. Entonces, en este esquema, pues vamos a multiplicar la señal. Otra vez, ¿no? Lo que estamos haciendo, trasladamos, multiplicamos. Cuando multiplicamos, el resultado de la multiplicación tendría esta forma geométrica. Esta forma geométrica nos dice que la integral sobrevive desde menos 1 desde menos 2 menos t hasta 2 menos t. ¿Por qué? Porque ahora los extremos del rectángulo dictan a partir de donde la multiplicación no es 0. Antes en este esquema era fijo, porque iba entrando el rectángulo, aquí ya está totalmente contenido. Si multiplicamos estas dos señales, pues esta tiene altura 1, no sobrevive la señal de arriba,
que es la que vamos a integrar, ¿ok? En la variable tau. Y los límites de integración es de -2 menos t hasta 2 menos t, desde -2 menos t hasta 2 menos t. Integramos, ¿ok? Y ya tenemos este resultado. ¿Cuándo es válido este esquema? Pues hay varias maneras de plantearlo. Yo lo planteo de la siguiente forma. El esquema es válido, o sea, este esquema de integración, estos límites de integración son válidos y siempre van a ser esos, mientras que el extremo izquierdo del rectángulo sea mayor que 0. Eso estás diciendo que que el lado izquierdo está del lado derecho del plano cartesiano, ¿no? Mientras este punto le gana al 0, este esquema será válido. Por lo tanto, si despejas a t, te queda que t es menor o igual que -2. Por lo tanto, este resultado de integral es válido para t menor o igual que -2. ¿Sale? Entonces, un esquema en valores de t sigue al otro, ¿no? Entonces, ese sería el resultado de la correlación. Ya no hay un cuarto esquema, ¿no? Porque ya estamos como abarcando todos los posibles lugares en donde puede estar la señal X del lado izquierdo. Afortunadamente solo fue 0, ¿no? Un segundo momento en donde estaba entrando, un tercer momento en donde entrando, me refiero a se comienza a empalmar con la señal fija, ¿no? Un tercer momento está totalmente contenida, y como esta señal ya no tiene cambio de geometría, pues ya no hay otro cambio de límites de integración ni de fórmulas, entonces esta señal continúa, ¿no? Ya no hay un cuarto esquema. Entonces al final, en la metodología gráfica, solo se resolvieron dos integrales. Y nos da, si observamos la metodología analítica, pues nos da el mismo resultado. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, si bosquejamos esta señal, pues tenemos esta figura, ¿no? Tenemos tres fórmulas distintas, son unos tres colores distintos. Esta sería la fórmula que resulta de la correlación de estas dos señales. La correlación cruzada. Ok, entonces podemos dar alguna sugerencia de acuerdo a lo que se ha hecho aquí, como para abordar otros problemas. La metodología es la misma, lo único que estará cambiando entre correlación y correlación, pues es la geometría de las señales. A veces hay más de 2 esquemas o 3 esquemas, a veces hay como 7, 8 casos, porque las geometrías así lo solicitan, así lo requieren. Entonces, como un primer paso para hacer correlaciones es dibujar en el esquema 1, recordemos que tenemos un segundo esquema que es equivalente, pues seguimos esta fórmula, ¿no? Primero dibujamos a la Y, aquí está, después dibujamos a la X, aquí está, ¿no? Como un tercer paso, agregamos menos t en cada cambio de fórmula de la X, ¿no? Que es la que vamos a mover. Entonces, esta es la X, agregamos menos t como puntos de referencia, ¿no? Los puntos móviles. Agregamos el valor de menos t. Recuerden que tienen que ser que menos t por cómo se analiza esta traslación, ¿no? Se agrega menos t, ¿ok? Trasladamos a la X, ¿no? De tal manera que se obtenga la multiplicación, ¿no? Entonces trasladamos esta señal, la empezamos a mover, ¿no? Entonces, ya que la movemos, multiplicamos, ¿no? Entonces la movemos y multiplicamos. Ya que la multiplicamos, encontramos los valores de tau. Entonces, dibujamos la señal, agregamos menos t, movemos y multiplicamos. Movemos y multiplicamos. Ya que multiplicamos, encontramos los valores de tau. Los valores de tau los encontramos para hacer la integral. ¿Ok? En el paso 6, ya que encontramos el resultado de la integral, encontramos los valores de t de tal manera que el esquema anterior sea válido. Es lo que hicimos, ¿no? Pintamos los extremos móviles, pintamos el esquema, multiplicamos, sabemos cuánto vale tau y después decimos para qué valores de t es válido este esquema. ¿Ok? Y posteriormente esto lo repetimos, del paso 4 al paso 6 lo repetimos tantas veces como sea necesario. Es decir, volvemos a mover, multiplicamos, encontramos valores de tau, valores de t. Volvemos a mover, encontramos valores de tau, integramos, encontramos valores de t. Y así sucesivamente. Esto sería un esquema genérico. Ahora vamos a hacer una simulación en Desmos para observar la idea geométrica de lo que estamos diciendo aquí. Ok, entonces estamos aquí en Desmos y recordemos que entre llaves ponemos la condición de la variable y después la fórmula. Condición y la fórmula asociada, condición y la fórmula asociada. Tenemos esta señal que era la señal móvil. Ok. Pero para cuestiones de visualización no voy a dejar activa esta. Obviamente esta es la buena, la F es la señal que necesito. No le he llamado X ni Y como la notación del problema por cuestiones de notación de Desmos, ¿no? Desmos no permite que las variables independientes sean
las que ocupamos nosotros normalmente en la notación de señales, entonces lo hacemos con ese pequeño ajuste. Entonces esta es la señal que va a ser la señal móvil, entonces vamos a pintar una traslación de ella. ¿Qué hacemos? Pues nada más en la fórmula vertical le he sumado 5 a lo vertical para que visualmente esta se vea acá arriba. Obviamente la F1 no la ocupo porque matemáticamente tiene otra descripción respecto a la que me importa, solamente es visual. Entonces por el momento apago la F, que es la que voy a estar ocupando. De la misma manera pintamos a la señal G. La señal G está exponencial, ¿sale? Esta es la señal que estoy ocupando, ¿sí? Esta es la que me interesa, ¿ok? Solamente que por cuestiones de visualización he decidido pintar G1, que G1 es una traslación vertical, que solamente le he sumado 7 unidades a las fórmulas para que se traslade hacia arriba, para que visualmente me ayude en eso. La que ocupo es la G, pero la que dejo visual es la G1, ¿ok? Y algo similar hago con esta señal. Esta señal que está aquí es una visualización. F de t más x, pues es la traslación, ¿no? Perdón, es la señal que está representando el movimiento de la señal en azul. Está representando ese movimiento para ver la multiplicación. Pero aquí la visualizo 3 unidades más arriba, o sea, sumo 3, ¿no? Obviamente esta no la ocupo porque pues esta no es la señal original, la que ocupo simplemente es f de t más x, ¿no? Entonces esa la voy a dejar aquí para la visualización, ¿ok? Lo que sí voy a dejar en sus ejes normales es la multiplicación, ¿no? Esta es la multiplicación de p con f. Entonces, la multiplicación de g con f. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando la señal en rojo por la señal móvil, ¿ok? La señal en rojo por la señal móvil por la señal fija naranja. Tal vez me convenga mover esta señal. Ok, voy a hacer un intercambio aquí. La fija y la móvil. Le vamos a ponerle 7 a esta. 7. Y esta señal vamos a moverla solo 5. 5, ahí está. Okay, entonces para que esté más directo, ¿no? Entonces esta señal la muevo, ¿sí? Y me fijo el resultado de la multiplicación. Entonces estoy multiplicando la señal móvil, que es el rectángulo, por la señal G, que es la exponencial, y para diferentes valores de t, el resultado de la multiplicación es la señal, multiplico punto por punto, aquí es 0 y sobrevive hasta este punto, la señal en morado, ¿no? Entonces, la señal en morado es lo que denota precisamente el resultado de la multiplicación de la señal fija con la señal móvil. Ahí es 0, ¿no? Habíamos dicho que esto es 0, 0. Ok, listo. Después agregamos esta desigualdad para que se pinte una región. ¿Qué región se va a pintar? Se va a pintar la región entre 0 y la P, que es esto azulito, ¿no? Para denotar que ese es el área. ¿Okay? Después lo que hemos hecho es tomar aquí a la señal, pintar los paréntesis son puntos en Desmos, entonces esta es la X y esta es la Y. Entonces X es la T, que es la traslación, y esta es la integral de convolución, ¿no? La integral de la P, que es el producto, y lo estoy integrando de 0 a 10, que es donde sobrevive, ¿no? Aquí no puedo hacerlo simbólico, aquí tiene que ser numérico, entonces de 0 hasta 10. Y lo trasladamos 3 unidades para que se pinte abajo, ¿no? Para que no interfiera el movimiento de este punto. ¿Okay? Y aquí abajo la C es el resultado de la correlación que obtuvimos analíticamente. Este resultado que está aquí, pues lo he trasladado 3 unidades hacia abajo. Entonces en la fórmula que obtuvimos le resto 3 a todas las fórmulas para que se pinte en la parte de abajo. Y ver precisamente cómo esta situación geométrica, que es el área que sobrevive, pues precisamente coincide con el resultado de la convolución, de la correlación. ¿Sale? Entonces esa sería una manera de hacer esta simulación. Puedo hacer algunas cosas como por ejemplo quitar la cuadrícula, quitar el eje Y tal vez para que no nos meta ruido las alturas, y entonces pensar que el horizontal aquí es el 0 y que la multiplicación genera una cierta función que tiene una cierta área, y el resultado de esa área es lo que graficamos como correlación, ¿no?
Entonces esta sería la manera en que realizaremos nuestras simulaciones para la correlación. Como un último comentario, me gustaría agregar que yo he pensado en estos esquemas que el rectángulo va de izquierda a derecha, ¿no? Pero también se puede pensar que va de derecha a izquierda. Eso depende de cómo lo pueda imaginar. Lo puede imaginar uno de manera más fácil. Solo hay algo un poco raro porque, por ejemplo, cuando la T es positiva, pues el rectángulo está a la izquierda, ¿no? Por el tipo de formato de traslación que le estamos haciendo a la X. Y cuando la T es negativa, pues el rectángulo está a la derecha, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Que es un poco contrario, el movimiento es contrario por el valor de la T. Entonces los esquemas pueden empezarse al revés, no hay ningún problema, pensando que el rectángulo se está moviendo de derecha a izquierda y pasa por diferentes situaciones, o de izquierda a derecha como yo lo he hecho. No pasa nada, no afecta en nada el resultado. Ok, vamos a ver el siguiente esquema de correlación cruzada, que pues el método gráfico es muy parecido a esto, simplemente la señal que se mueve pues es la otra señal.